Fenómeno económico pandemia COVID-19. Integrantes, buenas tardes. Quien le habla es Miriam Janet Goite Centeno y vengo de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vengo del curso de Economía. Introducción. La presente investigación se refiere al tema fenómenos económicos, que se puede definir como manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía de un territorio. Este tema se ha convertido en un análisis tanto en los foros políticos como en el ámbito académico. En este informe se identifica el fenómeno de la pandemia COVID-19 relacionándolo con la escuela económica estudiada en clases. Asimismo, se analizará desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica del fenómeno pandemia COVID-19, teniendo en cuenta investigaciones estudiadas. Fenómeno económico pandemia COVID-19. El 16 de marzo de 2020, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el estado de emergencia, que incluye la suspensión de actividades escolares, cierre de fronteras y cuarentena por 15 días calendario. Posteriormente, se agregarían 13 días más hasta el 12 de abril para ralentizar el contagio de personas con COVID-19 y asegurar el funcionamiento continuo de los sistemas de salud. Las medidas otorgadas por el gobierno peruano representan la más grande inversión, entre las cuales están salud económica, protección de los principales afectados y reactivación económica. Entre las medidas que ha tomado el Estado se encuentra un subsidio de 380 soles para 2 millones de familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y personas que trabajan de manera informal, independiente. Para las personas con un trabajo formal podrán retirar hasta 2.400 soles correspondientes a su CTS, y en cuanto a las personas que no cuentan con un trabajo formal, en los últimos 6 meses podrán retirar hasta 2.000 soles de su AFP. Escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Escuela keynesiana. Representado por John Keynes, se desarrolló durante el siglo XX como respuesta a la depresión económica de 1929 que afectó a todo el mundo. Sostuvo que el problema reside en una baja demanda efectiva y la solución puede aportarle al gobierno a través de diferentes intervenciones. Cuando la recesión es suave, basta con la reducción de impuestos y de las tasas de interés. Si es fuerte, se requiere el aumento del gasto público, así sea contratando trabajadores para abrir y tapar huecos. Además, como la economía es monetaria, es posible que la intervención se realice recurriendo al déficit financiero como emisión primaria, la cual será compensada con el incremento del producto, a fin de solucionar la crisis del 29 en términos generales, sostuvo que la solución la brindaría el Estado mediante la demanda agregada. ¿Pero qué es la demanda agregada? La demanda agregada es la variable fundamental que mueve la actividad económica. Es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo. Asimismo, debemos mencionar que la demanda agregada está formada por las siguientes variables: consumo, gasto público, exportaciones netas, exportaciones, importaciones. Fenómeno económico y macroeconómico. La economía mundial en el 2020 registró una contracción de menos 3,3%. La pandemia por el coronavirus es uno de los factores que implican muy bien el escenario del desenvolvimiento de la economía mundial en el 2020. Esto se debe principalmente a las medidas implementadas por las economías para afrontar esta crisis sanitaria, como las suspensiones de actividades, cuarentenas, declaración de estados de emergencia, toque de queda, etc. Las economías avanzadas decrecieron en menos 4,7%, reflejando básicamente las contracciones económicas registradas por Estados Unidos, menos 3,5%, la zona del euro, menos 6,6%,
Japón, menos 4,8%, Reino Unido, menos 9,9% y Canadá, menos 5,4%. La economía de los Estados Unidos se contrajo en menos 3,5% como resultado de la caída del consumo privado, menos 4,0% y de la inversión bruta fija, menos 1,7%. No obstante, el incremento de los gastos de consumo del gobierno 0,4%. Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en menos 13,8%, en tanto que las importaciones lo hicieron en menos 7,7%. La tasa de desempleo pasó de 3,7% el 2019 a 8,1% el 2020, en tanto que la tasa de ahorro de los hogares como porcentaje del ingreso disponible se duplicó al pasar de 7,5% a 16,1%, y la deuda bruta del gobierno general como porcentaje del PBI aumentó de 108,4% a 128,0%. Entre 2019 y 2020, respectivamente, las economías de mercados emergentes de Asia decrecieron en menos 1,0%, reflejando el crecimiento registrado por China, 2,3%, una de las pocas economías que registró crecimiento durante el año de la pandemia. Fenómeno económico microeconómico. En el año 2020, las actividades económicas que fueron mayormente afectadas fueron alojamiento y restaurante, menos 50,2%, transporte, almacenamiento, correo y mensajería, menos 26,8%, servicios prestados a las empresas, menos 19,5% y el comercio, menos 15,8%. En cambio, crecieron las actividades servicios financieros, seguros y pensiones a 13,2%, telecomunicaciones y otros servicios de información 4,9% y administración pública y defensa 4,2%. Principalmente se redujo el empleo, los ingresos laborales y el ingreso nacional. En efecto, la población económicamente activa ocupada disminuyó en menos 13,0%, el ingreso nominal promedio por el trabajo en el área urbana en menos 11,3% y el ingreso nacional disponible real de la economía cayó en menos 8,3%. El Producto Bruto Interno de la economía peruana en el periodo 2020 creció a una tasa promedio anual de 3,6%, presentando periodos de expansión y de recesión, tanto en contextos de una mayor participación del mercado y de la actividad privada, como en aquellos donde el papel del Estado en la actividad económica tuvo mayor preponderancia. Conclusiones. Es evidente y notorio el impacto de la pandemia generada por la COVID-19 a nivel mundial, no solo en el aspecto de salud, sino en la economía de los países, algo de lo que Perú no está exento. Sin embargo, en muchos indicadores económicos se observa que el país ya venía sufriendo retrocesos y fluctuaciones, las cuales fueron aceleradas por las fuertes medidas adoptadas por el gobierno entre los meses de marzo y junio, donde tanto los indicadores económicos como sociales sufrieron una fuerte caída, llevando a la paralización de muchas empresas y despido de personal, lo que a su vez aumentó el desempleo y la mayor presencia de informalidad en un país que de por sí ya tiene arraigado este problema. Por otro lado, uno de los efectos de esta pandemia que más ha afectado al desarrollo del Perú ha sido el incremento de los niveles de pobreza, pobreza extrema y de desigualdad social, por la cual el gobierno está orientado a reducir estos niveles. Sin embargo, esta incertidumbre no solo no debe frenar las acciones del gobierno, quienes tienen el deber de elaborar y ejecutar políticas públicas, fiscales y monetarias expansivas,
además de presentar mejores fundamentos microeconómicos, impulsando las inversiones públicas y privadas, exportaciones e importaciones a fin de incentivar el sistema empresarial consecutivamente. Consecuentemente, los tres niveles del gobierno, así como las instituciones públicas y privadas, deberán planificar acciones o medidas de carácter político, económico y social para lograr una recuperación adecuada de la actividad económica. Referente. Aquí tenemos todas nuestras referencias que han servido para esta investigación. Muchas gracias.